Este tipo me dice, haga un trato. Yo te protejo, yo te llevo para todos lados, voy a ser tu tipo que te protege, te presento, te va a tu cuento. Oye, era un tipo con cierta jineta y autoridad en el barrio. Era una persona que le habían volado el brazo con un escopetazo por enfrentamientos con pendencieros, digamos. Es un tipo con medalla, digamos. Pero me dice, yo te pido algo, que tú me lleves a conocer. No, pues, no se puede creer. Yo que siempre he sido súper pro inmigración, cuando tú ves los fenómenos que están pasando en algunos países europeos, donde la tasa de natalidad de los locales va en picada, no a nivel de Corea del Sur, que o sea, en 60 años pueden tener como un 5 o 10% de la población que tienen ahora, sino a nivel de costumbre. O sea, las mujeres no trabajan, los hombres trabajan poco y no están interesados en ser, entre comillas, productivos. Está bien, nadie tiene obligación de hacer nada. Tienen un montón de niños. Son países donde existe el estado de bienestar. Sí. Los otros, bueno, son cada vez menos, Sí. los entre comillas, productivos. ¿Qué pasa? O sea, ¿quién va a mantener esos países? Donde además el cambio cultural es muy fuerte porque no se quieren asimilar. No. Siguen en estrecho contacto con sus países de origen, mantienen las costumbres, tradiciones, comidas, etcétera. Territorialmente guetos. O sea, son guetos, pero que se empiezan luego el gueto va a ser El mega gueto. El gueto va a ser los rubios de ojos azules. Bueno, claro. Y eso tú decís, ¿qué va a pasar ahí si tienen bombas atómicas? No. Es bastante extraño todo. Oye, espérate. Si Zelensky reconoce que la mitad de la plata que recibió no le llegó a sus manos, si tenemos el país más corrupto del mundo, probablemente, Ucrania, que en tiempo de guerra se hace inmediatamente mucho más corrupto. O sea, ¿cuántas armas no se desviaron a los grupos islámicos, al narcotráfico? O sea, ¿cuántos generales inescrupulosos que por varios millones de dólares arriba de alto, claro? O sea, aunque haya sido el 5%, Sí, no. el mapa del poder cambió. No, completamente. Y además es muy curioso. O sea, lo que uno sospecha generalmente es que por así decirlo, la cronificación de estas situaciones son inducidas, digamos, ¿no? Pues no son casuales. Todos estos elementos, digamos, de cronificación de conflictos, su precariedad inducida. ¿A qué le llama cronificación? O sea, de larga duración. O sea, que no hay perspectivas de resolución, digamos, ¿no? O sea, eso, algo que podría verse probablemente, para bien o para mal, resuelto. Acuérdate que cuando parte la guerra Ucrania-Rusia, pensamos que iba a durar, era una cosa que era rápida, digamos. Depende a quién le convenía que un poco. Pero tenía, digamos, esta perspectiva. Bueno, pues estamos hablando de una persona con una potencia militar acá. Esto se va con la sangre que va a haber, con el drama que va a haber, se va a resolver porque estamos hablando. Pero claro, para otras personas decían, ya anunciaron, decían, esto va a ser un conflicto, estos conflictos que no se va a resolver porque no hay ganas ni voluntad de resolverlo de ese modo, digamos, ¿no? O sea, las guerras ya no son de ese modo, ¿no? Y por tanto tienen otras lógicas, otras perspectivas. Y dentro de la cantidad de actores que están involucrados con intereses específicos de reconstrucción, de todo eso, se confirma. Los contratos de reconstrucción ya están firmados. Eso, ya están firmados. Son como 3 megaconsorcios que hacen las reconstrucciones. Y que son los mismos que son los que fabrican las armas. ¿Sí? Los fabrican las armas, está escrito ahí. Dice, pero claro, el discurso oficial que uno ve en el diario no tiene nada que ver los intereses que nada que ver. El humanitarismo también es una gran máquina, digamos, ¿no? O sea, los estudios que se han hecho, la Mariela Pandolfi hace 20 años que partieron, pero antropólogos recientes como, por ejemplo, unos franceses que hacen unos trabajos o sea, no antihumanitarios, sino que han investigado lo que hay detrás de la industria de la ayuda humanitaria, ¿no? Es una máquina, digamos, de mover dinero, weón. De blanqueo de dinero, de traguazo de aquí para allá, de financiar. O sea, brechas, weón, de salario. O sea, el voluntarista, weón, de Médicos Sin Frontera, que está en la primera línea y gana 1.000 euros, versus el weón que está sentado. O sea, es brutal. Y aparte también con una serie de violaciones de derechos, weón, y no, es brutal. Entonces, todos esos actores que están implicados tienen pesan, pues, weón. No, total. Mira, yo viví en Ginebra. Sí. El departamento más barato te cuesta $3.000, $4.000, donde está lleno de funcionarios de Naciones Unidas que trabajan no de 9 a 5, de 10 a 4, y donde todos están preocupados de, oye, pobres negros de Astia, que no tienen agua.
pero nos vamos el fin de semana a Holanda, nos vamos el fin de semana a no sé qué, y tú le decís, oye, pero te podría ir a vivir a África, o sea, podríamos instalar la sede de, no sé, la OMS en algún país que lo necesite. No, claro. Pero todo, sí, o sea, entonces tú decís los intereses que hay, cómo se fijan los sueldos. Vamos a fijarnos el sueldo según la otra organización. La otra organización se lo fija según... Entonces es toda una cosa de los... nombres y las reuniones. O sea, yo encantado que estar en programas internacionales que me invitan a la Lisboa, me ha tocado ir a la ex Checoslovaquia. Yo encantado, digamos, para exponer 45 minutos, 1 hora 40 cuando... Bueno, te voy a contar yo soy el que me sigo desviando, pero me tocó contratar a un ayudante. Postuló una niña que era abogado francesa y española, extraordinariamente inteligente, había terminado recién un máster en relaciones internacionales y quería trabajar en el mundo de Save the World, Naciones Unidas, etc. Y la acompaño a una reunión, se sienta muy atenta al lado mío, y después se va. Meses después, con más confianza, me dijo, llegué a mi casa ese día, a llorar. y lloré todo el fin de semana. Me dijo, cuando vi lo que Me se cayó el velo, digamos. no, brutal. O sea, creo que es mejor. O sea, eso, parte de lo que vamos a hablar ya, la realidad es siempre mejor. Sí. Creo que la fantasía... Es mejor asumirla para, por ejemplo, en materia política también, digamos, puedo decir. O sea, hacer trabajar con una teoría no utopista, por decirlo de una manera, ¿no? Más realista, es mejor, porque te planteas objetivos más realistas. Ahí hay unas cosas pero es sorprendente porque la gente que sabe llevarlo bien, hay gente que lo lleva mal, se ríe ya. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que va siempre a los encuentros de salud, ¿no? La Raquel. Y yo la molesto a Raquel, pues doctora, estuvo trabajando intensamente, ¿no? Y bueno, yo la conocí en Ginebra, pero era de las personas valiosas que conocéis. Extraordinaria, la gente que hace una apuesta. Y ella me dice, Mauricio, porque no te puedo imaginar lo fome que es la cuestión. ¿Sí? Pregúntale a la presidenta Bachelet, pero hoy día le puede decir, ¿cómo estamos ya? Sí, lo estamos grabando, de hecho. Si es parte de la gracia. Bueno, o sea que aprovecho de preguntarte, sí. ¿Crees tú que es justo, si es que acaso existiera un mundo justo, que buenos como Lacan hayan aprendido tanto? A mí me llama la atención, no soy psicólogo, no soy psicoanalista, pero algo cacho. Sí. Digo, bueno, no me convenza. Hay muchísimos psicólogos que pueden tener teorías muy distintas, muy nuevas, muy wow. Sí. Y no aprenden tanto, o tienen su grupo de gente que los respeta, pero esta especie de culto, quizás. Sí. Hay un fenómeno que es distinto a un buen aporte conceptual. Sí. O sea, yo pienso que ahí hay como... O sea, uno le puede explicar de distintas maneras. Yo pienso que una posible explicación es el afán por la distinción, ¿no? Entonces hay como algo en la configuración académica, por lo menos la recepción en Chile. Mira, la recepción en Chile ocurre de maneras distintas dependiendo de las disciplinas, sin duda, digamos. Pero en la psicología se genera algo muy curioso porque la recepción del psicoanálisis clásico es muy distinta a la que ocurre en otros países. En Chile, por ejemplo, tiene un matiz de élite muy fuerte, digamos, ¿no? Es como, por decirte, uno incluso podría dividirlo por clases sociales, ¿no? Uno podría decir, mira, las clases altas, las élites estudian psicoanálisis. Y se terapean 3 veces a la semana en diván, si eso es... Ya no sé si tanto, o sea, pero más estereotipada, sin duda, digamos, no es así. No, pero intensamente así hace 15, 20 años, intensamente así. Sí, claro, porque los sistémicos, clase media como, digamos, ¿no? Los cognitivistas conductuales. Ya, eso todo es... Bajo para abajo, bajo. Y los transpersonales, bueno, los hippies, que siempre son transversales, pero generalmente son un poquito más pijos, más acomodados. Eso que opera en las industrias culturales, que opera en la industria, dice algo sobre la academia. Dice que las academias, yo digamos, la insoportable levedad de la academia, digamos, ¿no? Porque esa levedad de la academia... Lo vio más sofisticado, lo vio más difícil. Una cosa así, ¿o no? O sea, y que efectivamente se da entre el psicoanálisis, lo sistémico, lo cognitivo, y adentro del psicoanálisis, y da Lacan, o sea... No sé, yo en ese entonces, cuando empecé a estudiarlo, tenía una profesora que, bueno, que jugaba con toda una imagen, ¿no? Un poco gótica, ¿no? Y un poco como con esa imagen, con el dolor, digamos, de todo, digamos. Y con un lenguaje ultra complejo, ultra difícil, que yo, te lo juro, me costaba entenderlo.
Pero me llamaba la atención el desafío de entenderlo, digamos, ¿no? Yo creo que se construía un culto, digamos, de lo hermético, digamos, ¿no? Claro, lo mistérico, así. Claro, lo hermético, y como que tenías que acceder a esas claves, y solamente algunos, digamos, podrían llegar a entender, digamos, esas codificaciones, ultracodificaciones que había. Y estaban matizadas no solamente por la comprensión real del tema, digamos, no por el dominio real de los códigos, de las claves, digamos, sino porque efectivamente producían un valor agregado, ¿no? Un valor, un plusvalor que tenía que ver con las distinciones y con las clases. Y eso a mí me llamó la atención, después de los años lo entendí, porque esto pasa igual con las músicas, por ejemplo. La música electrónica, pues, a mí me gusta al mínimo. Y aunque sea ultra fome, aunque sea ultra repetitivo, a mí Villalobos, por ejemplo, no me parece la mejor producción musical en términos electrónicos, pero tiene una distinción, ¿no? Entonces tiene una distinción porque ya no es la máquina, taca, 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 ya no es el beat, digamos, lo que está jugando, porque el beat es negro, el beat es más culo, es más ordinario. Y eso es dentro de la misma música electrónica, o sea, más allá está José Luis Perales. O sea, eso es de Radio AM, de la cocina. De esto mismo género, gran género, digamos, ¿no? Va a pasar. Y por otro lado, para no ser tan simplificar la historia, por ejemplo, ahí también, a mi juicio, esta es una lectura más culturalista el asunto, ¿no? Porque no es mi experticia en rigor, pero también tiene que ver con que tenemos que ver que en ese momento todo lo que fuera de carácter más hermenéutico también estaba obstruido, porque, por ejemplo, entran en los años, yo estaba todavía en la universidad, en los 90, más o menos se empieza a impulsar con fuerza. O sea, estábamos en las universidades arrasadas por la dictadura militar. O sea, donde, por ejemplo, Michel Foucault no se podía leer, no se leía, o sea, todo lo que fuera hasta Hegel, podríamos decir, de allí para allá no había nada más de lectura. Entonces, no podría decir que hay algo interrumpido, por ejemplo, en nuestro caso, yo soy de la Universidad de Concepción, la Universidad de Izquierda, generalmente en esa época. Entonces, en nuestro caso también tiene leer a formar un grupo de estudios lacanianos, tenía que ver también con acceder a esos conocimientos que estaban vetados y que de alguna manera habían sido arrasados por una lógica bastante cognitivista. Exacto, que es más neutra políticamente, así que nosotros vamos a ir para allá. Entonces vamos a ir para allá, entonces, pero bueno, al andar, cuando ya uno va creciendo, vas entendiendo un poco más cómo se comportan esas comunidades epistémicas, y yo ahí, de hecho, tengo un conflicto, porque le digo, tenía una gran profesora directora de tesis, pero no era para dirigir una tesis. O sea, no tenía... Eso, acá, magíster, doctorado. Era magíster, hice un magíster de psicoanálisis. Y esa fue mi primera gran capacidad de ponerme a decir, es que yo no voy a pagar este magíster. Yo me voy a retirar, digo, porque creo que no cumple con ninguna... O sea, no tiene la capacidad para formar una persona y dar una... Y me exigían pagar las letras. Yo digo, no les voy a pagar, o sea, porque ustedes... Y más, voy a hacer una disputa porque ustedes no cumplen con el producto de mercado que están ofreciendo, ¿no? Y ahí ya me retiré de la comunidad esa, nunca fui, por lo demás. O sea, nunca... No, sí que estoy tratando más bien de entender a qué tengo al frente, en cierto modo, porque hay una mezcla que me parece sumamente interesante entre una persona que tiene muy buena formación, que tiene mucho reconocimiento, que ha trabajado para gobiernos, para Naciones Unidas, etcétera, etcétera, que tiene doctorado, todo lo que ya sabemos, o sea, que se dedica a escribir, que es Mateo, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo, esa misma persona, o convive en él, un personaje que es medio un Sherlock Holmes, un investigador privado, pero además no de cualquier cosa, o sea, de áreas de marginalidad, de áreas de peligro, de territorios prohibidos. Porque yo creo, a ver, mucha gente no sabe, porque no te conoce y porque en parte estamos conversando acá. Tú has hecho muchas investigaciones en terreno, y probablemente las primeras que hayan existido, sobre el mundo de la pasta base. Luego, temas de barras bravas. Luego, o en algún momento, todo lo que tenía que ver con el mundo de alto riesgo de contagio de VIH, cuando esa era como la pandemia, y un mundo además súper estigmatizado. También, todos son mundos súper estigmatizados, donde nadie se mete, donde muchos lo piensan en meterse, pero son pocos los que lo hacen. O sea, nadie lo hace por plata ni por moda. Pero quiero entrar a eso, porque es lejos lo que más me interesa, y creo que es un aporte tremendo. Pero también te quería preguntar también un poco por tu lado más académico formal, que ya hemos estado hablando un poquito, y te quería preguntar, o sea, yo lo único que voy a leer es
tu perfil en ResearchGate. Tú te metes, buscas tu nombre y mira la web que aparece. Dice: Mauricio investiga sobre gubernamentalidad, me cuesta pronunciarlo, voy a partir, investiga sobre gubernamentalidad política aplicada al campo de las drogas, tecnologías del cuerpo y subjetividades desde un enfoque postestructuralista y transdisciplinar. Y luego empiezan a aparecer palabras como biopolítica, ¿qué chucha es eso? O sea, y te lo digo, no lo puedo imaginar, pero explícaselo a alguien que también se dedica a la academia y que no sé si lo entiendo, tú dices no. Y te lo digo también porque tú has estado trabajando en la calle, en la calle, Sí. donde la gente definitivamente no habla así. No, no, no. Y tú tampoco hablas así, ¿no? Entonces, Ojalá. No sé. No, uno escribe más así a veces, ¿eh? Pero mira, porque, o sea, yo creo que esa lengua probablemente equivocada, probablemente porque todavía no somos capaces de transformar nuestro propio lenguaje, digamos, porque queremos jugar en un planeta, ¿no? Se probablemente tiene ese código, digamos, está tratando de tener un código, pero que al mismo tiempo lo habita y al mismo tiempo lo desborda, porque no es un código simple en términos académicos, sino es un plus de codificación, ¿no? Gubernamentalidad, biopolítica, son densas, digamos. está echando la foca un poquito al que te tiene que aprobar el fondo, decir. Pero el tipo es que yo creo que también tiene que ver con ese ejercicio. Hay algo de eso. Reconozco que hay algo de voluntad estratégica quizás también en eso. Pero ya traduciendo esto, digamos, en términos de qué significa eso, digamos, llegué allí a cifrar esto. Por ejemplo, el concepto de gubernamentalidad me dio a mí cuando empecé a trabajar con gubernamentalidad y drogas, a propósito de mi tesis doctoral en el 2008, 2009, que en ese entonces en habla hispana nadie había trabajado drogas y gubernamentalidad. De hecho, fue el primer trabajo que se hace. Y en ese entonces me pareció muy interesante el tema, porque en general me encontraba, por ejemplo, voy a abundar en el tema de la biopolítica, Dale. porque en general me encontraba con que mis colegas, yo siempre he tenido una postura crítica en materia de drogas, siempre, y nunca lo oculté, siempre dije, tengo una perspectiva crítica, principalmente vinculada a la medicalización o patologización, digamos, ¿no? A la prohibición y otra cosa es la penalización y la criminalización, que son cosas distintas. Y por lo tanto, siempre me planteé frente a eso como desde un lugar que me parecía complejo, complicado y anti. A veces participé en marchas, antiprohibicionistas, etc. Y también entre otras cosas. Pero lo digo porque en general la crítica de los colegas, digamos, que uno podría pensar progresistas, lo podríamos llamar en un momento izquierda, como tú quieras llamarlo, ¿no? Pero que son disidentes o son críticos a los modelos hegemónicos en materia de drogas, insistían mucho en la cuestión del control social. Y insistían mucho en la idea del aparato jurídico, de alguna manera. Es decir, insistían mucho en la prohibición y en el aparato jurídico. Entonces, a mí me parecía que esa crítica tenía cierto límite, porque era una crítica que a mi juicio era una crítica que apelaba a la cuestión, a una concepción del poder centrada principalmente en lo que los podía liberar o no liberar el aparato jurídico. Y yo creo que el aparato jurídico es una parte, es un elemento, es una dimensión, es un territorio, lo que tú quieras llamar, es un dispositivo dentro de una serie de relaciones de otros dispositivos que participan en la configuración del poder. Por lo tanto, cuando uno se aproxima a la cuestión del gobierno, en el sentido, aquí hay claramente decirlo, el concepto gubernamentalidad lo crea Michel Foucault, ¿no es cierto?, en el seminario Seguridad, Territorio y Población del año 79, vamos a ver. Creo que allí hay una cuestión que es fundamental, ¿me entiendes? Entonces, podríamos, pues, si uno fuera gramsciano, hablaría de la hegemonía, hablaría de otra forma, si fuera, diríamos, el hábitus, ¿no? Y entonces vi una clave que era fundamental de entender cómo nos conducíamos a nosotros mismos en estas prácticas vinculadas al mundo de las drogas, porque si así como nos conducimos de ese modo, también podemos no conducirnos de ese modo. O sea, así como tomó la decisión de castigarme, de culparme, de atormentarme por mis prácticas de consumo y de considerarme un adicto sin salida y que tengo que ir a internarme 4 o 50 años, puedo también obtener otras opciones de vivir mis prácticas de otro modo. No, fíjate que yo creo que el tema y el tema, sí, te entiendo. Yo por lo menos te entiendo, o creo que te entiendo, o creo que te entiendo, como decía Jorge, que es más interesante todavía.
creo que siempre los discursos, partiendo del tema del derecho que tú decías, la gente tiene una fantasía de la capacidad real del derecho y de los gobiernos o de los estados de operar sobre la realidad. Pero lo que sí logran establecer son formas de pensar, Sí. son formas de ver la realidad. Y esas cosas se te meten en la cabeza, llámale super yo, llámale como quieras, y empiezan a operar. Mira, déjame mover de pequeña tesis, pero yo creo que siempre la humanidad ha tenido una obsesión con la pureza. Sí. Con la pureza o al revés, con encontrar un denominador demónico que es el culpable de todos los males. Sí. Y ese pueden ser los moros o los judíos, pueden ser los indios o los españoles, Sí. pueden ser las minorías sexuales, Sí. pueden ser las brujas, los drogadictos, los inmigrantes, el viejo chivo expiatorio. Claro. Y mientras encontremos el chivo expiatorio, donde dejamos todo lo que es como la basura social, que es curiosamente todo el tema, o sea, los pastabaceros, los que se contagian el VIH, el excedental, claro. El médico dice lo que es sano y lo que no es sano, o lo que es la salud y enfermedad. La salud y enfermedad te define quién está en riesgo, la población de riesgo, y te da legitimidad para intervenir. La ley la utilizas para generar un delito, encarcelar o marginalizar, y luego ya al pobre sujeto le cae el problema de la autoestima, ya no tiene cómo entrar porque no lo... El tipo se cree el cuento, se termina creyendo el cuento. Es que lo que tú estás planteando me parece a mí que es sumamente potente porque tú estás delineando de alguna manera, estás haciendo todo el contorno de lo que podríamos llamar el complejo. Esto a propósito de tu gubernamentalidad, bueno. Sí, pero mira una cosa, porque tú estás apelando a una cuestión que tiene que ver con el complejo jurídico normativo, ¿no? Que tiene que ver en bastante más amplio de que un progresismo se concentre única y exclusivamente en cambiar, ¿no es cierto?, la ley, no sé, o Claro. la Convención de Naciones Unidas, o que modifiquemos la ley 20.000. Entonces, yo decía, bueno, pues está todo bien, esto no es esto o esto otro, o no esto u lo otro, sino, es decir, este es un componente. Pero también hay otros elementos que están jugando acá. Desde, por ejemplo, el médico que declara la adicción, o declara opera para la interdicción, o cómo es la normativa de internamiento forzado, o cómo son todos los servicios que se le distribuyen, por ejemplo, los servicios que tienen oportunidad para las personas que tienen complicaciones crónicas. O sea, ese complejo es el más complicado. Y de hecho, ese complejo debería ser objeto de crítica, porque en ese complejo nadie está por fuera. Pues sí, por decirte, te pongo un ejemplo. Una vez Sí. estaba, me acuerdo, yo quedé sorprendido. Porque además, al mismo tiempo, esto que uno no ve, porque como se baja todo esto en las poblaciones, la gente está afectada. En el caso de la pasta base, yo te contaré, digamos, que tienen componentes bastante más dramáticos también. Entonces, por ejemplo, una madre tenía el hijo amarrado. ¿Qué año es esto? Esto es el año 97, por allí. La crisis, digamos, cuando estaba en plena crisis, la pasta base de cocaína empezó a conocer, entrar a casa, hogares, y empezó a conversar con la gente. Y, por ejemplo, la madre, con todo su saber, ¿no? O sea, porque esta idea de la abstinencia, ¿no?, que llamamos médicamente, ella la afrontaba, la abordaba, tratando de impedir que el hijo fuera, digamos, al llamado, digamos, ¿no? Y me abordaba mucho del tratamiento que se hacía a las personas cuando estaban endemoniados. Claro. Claro, como una suerte de exorcismo, ¿no? Entonces una suerte de amarrado a la cama. Y pasaba los días de luna llena, por decirlo de una manera, ¿no? Mientras le venía la compresión de los velobos, ¿no? Esa necesidad grande de amarrado, porque si lo soltaban, el tipo iba a perderse, digamos, en los consumos. Ahora, tú dices, esa idea, digamos, ¿no?, genuina, de una cultura, está formada de retazos de cosas, porque de alguna manera ella siempre escuchó que la pasta base de cocaína te consumías una vez, 2 veces y te poseía, era profundamente adictivo. Y de manera de comprender la adicción, ¿no?, de entender de que una sustancia externa, ¿no?, como que yo te soplo el polvo, digamos, te convierte en un zombie, ¿no? Esa idea completamente reducida, ¿no? Simplificada, pero ya. Claro, esas personas no están mediadas, y lo incorporan también en sus prácticas culturales y sociales, de una manera que también
La recepción es distinta, no está mediada, no está educada, pero al mismo tiempo daña profundamente. No, lo que hablamos recién, por Porque supuesto. profundamente esa persona, o sea, lo que tiene en el juego, lo que le está, donde se está alimentando, le está diciendo que lo que tiene que evitar profundamente es que sobre todo tiene que tener contacto con esa sustancia. Porque esa sustancia, al entrar a su cuerpo, lo va a transformar. Entonces, esa idea es tremendamente dañina. No, yo por eso te felicito mucho por el trabajo que has hecho, principalmente porque pones la realidad arriba de la mesa. Y hay que intervenir, a lo mejor hay que hacer cosas, pero entendamos qué está pasando. Primero veámoslo, primero no nos contemos cuentos. Y segundo, visibilicemos los problemas que nadie quiere ver, que están como fuera del mundo clínico, fuera incluso de las discusiones políticas. O sea, en Chile estamos discutiendo con todo respeto si le hacemos una estatua a Sebastián Piñera. Claro. Y no es que no sea importante, pero es cuando no sabemos si están vendiendo fentanilo en las calles. Claramente. O sea, estos son temas que hacen que muera gente. Hay un mito en el COVID que todos tenemos que equipar a todos, nos pone a todos en la misma igualdad de riesgos. Y él dice, bueno, pues es una tontera en el fondo, porque respiramos aires completamente distintos. Y por lo tanto somos expuestos, conforme a un mapa de la vulnerabilidad, al aire de manera distinta. Porque trabajamos en cosas, pero también porque vivimos en lugares contaminados, con aires distintos, con hacinamientos distintos. Y lo mismo pasa acá. En los mapas de vulnerabilidades también obviamente distribuyen la carga del daño de manera distinta. Cuando empecé a trabajar con la pasta base... ¿Y cómo partió eso? O sea, ¿qué te dio? ¿Cómo llegaste a eso? Que me imagino te lo preguntará todo el mundo. Es muy anómalo de cierta forma. Yo siempre llegué porque tenía una... Llegué por varias cosas, por el azar y todo el cuento, pero para no para hacer la historia más edificante, pero también el azar te lo voy a contar. Porque escuchaba, estaba muy en boga el tema, digamos, la crisis de la pasta base. ¿Cuándo llegó la pasta base a Chile? En Chile se empieza a hablar profundamente a partir del 96-97, precisamente en la transición, digamos, cuando empezamos la dictadura hacia el 90, la transición política. Entre los 89, 90, 91 empieza el momento increíble, porque tú lo ves que en principio que estuvieran como... Porque cuando me preguntaste si había tenido esto, te voy a contar las historias del trabajo de campo, que son muy graciosas. No, me he salvado de algunas, pero el teatro me ha permitido salvar, porque me ha encañonado, o sea, así. Y yo, ¿qué hago en esta situación? ¿Hacías este tipo de trabajo? Sí, claro. Pues que, a ver, eso a mí me llama mucho la atención, porque claramente no eres un tipo de la zona. O sea, así como... Bueno, mira, la piel te acompaña mucho. Que con la droga pasa una cosa muy interesante, porque como la coca es de los yuppies y hoy día de los viejos. Claro. La fiesta electrónica son pastillas, MDMA, etcétera. Los negros de Estados Unidos es crack, el fentanilo. Las dueñas de casa, las benzodiazepinas. Sí, claro. Hay como la gente clase media, el Prozac, los antidepresivos, etcétera. Pero la pasta base es muy marginal. Sí. Es muy marginal. Entonces, claramente, era un extranjero. O sea, ¿cómo no te pensaron que eras un policía? O que eras un... Mira, ¿Cómo se entra en ese mundo y cómo te manejáis? Porque me imagino. pues es rara la historia, porque también, o sea, ¿Y cómo se llega, reitero? ahora, yo había visto el fenómeno de la pasta, porque yo soy nacido en Iquique, soy iquiqueño, y la epidemia de la pasta, voy a poner un nombre médico, ¿no? En términos epidemiológicos, en rigor, parte desde el norte, parte desde Arica, Iquique. Perdona que te interrumpa, la pasta base de cocaína es un producto homogéneo, objetivo. Tú puedes decir, esto es una molécula. Sí. ¿Qué es la pasta O sea, base? la pasta base de cocaína es parte del procedimiento de producción de clorhidrato de cocaína. Entonces cuando está asulfatada, digamos, ¿no? Es una base. Entonces, en la cadena de producción hay un estado donde está la pasta base. Y de la pasta tú puedes, a través de un procedimiento con ácido sulfúrico, llevarla y cristalizarla en ácido clorhídrico. ¿Y por qué se detiene? ¿Cuál es el interés de alguien a mí me habían dicho que el bazuco era basura de cocaína, pero no es exactamente eso, es que le falta una limpieza. Claro. De hecho, digamos, yo no sé si hay alguna explicación más certera sobre eso, pero muchas veces en algunos países entra la pasta para que en los países se pueda Terminar de hacer. terminar de hacer.
Claro, esa tesis no es tan clara, digamos, porque tú dices que cómo vaya a optar por transportar algo que es mucho más fácil de detectar por el olor, porque la pasta base tiene un olor muy fuerte de sulfato, digamos, ¿no? de pasosa, y ocultar el olor, digamos, a perro, esto es más difícil. Es más voluminosa probablemente. Mucho más voluminosa porque pierde volumen. Entonces, no tengo una explicación única. Sí, la explicación es que cuando hay excedental, digamos, de producción, cuando la producción está en alta, digamos, está en máxima producción, hay que sacar productos intermedios, productos menos refinados, y que son más baratos, pero que tienen nicho. Entonces, claro, la cadena productiva, por así decirlo, se productiviza. Entonces tú tienes algo que puedes ir productivizando que antes no estaba, digamos, no estaba en el mercado. Es una cadena, puede... Me hace mucho sentido porque hasta los 90 en Colombia y en otros países no se plantaba planta de coca, era toda la zona de Bolivia, del Beni, exportaban la pasta base, la purificaban allá, pero si hay excedente, hay que repartirla para el resto. Entonces entra por el... Porque se va sofisticando los mercados, ¿me entiendes? O sea, porque tú en la cadena productiva vas viendo que hay cadenas que tú les puedes sacar, rentabilizar en su mercadeo, digamos, ¿no? Y ya no solamente como una unidad para producir un producto final, sino cada uno de estos tiene posibilidades de venta, porque hay gente que la consume, la usa, no sé. ¿Y desde cuándo que tú veías que estás en Higiene Iquique? Yo, por ejemplo, cuando yo yo salí de Iquique en los años 84 más o menos, ¿no? Y ya se consumía muchísimo. Más en cualquier parte, no en grupos marinos. No, incluso jóvenes, compañeros míos, y ya era un juego, digamos, porque había tanta. ¿Y los efectos de la pasta base son similares a la cocaína? Porque se habla de los angustiados. No, son bastante distintos, ¿no? Porque tienen fenomenologías distintas, porque tienen la vía distinta, porque es un consumo fumado. Es más parecido al crack. Al crack. Por la vía de... Y por lo tanto por la duración. La vía dura mucho. O sea, la vía marca mucho en la sensación. El inyector, acuérdate que la gente, Ginsberg decía, ¿no? Uno es adicto a la jeringa. O sea, la vía es muy importante, ¿no? La vía es muy importante. Cuando tú te acostumbras a combustionar, un producto que se combustiona con características muy particulares, ¿no? Cruje, digamos, y tiene mucho benceno. Entonces, la combustión arroja un humo que es muy fuerte, muy potente, bueno, y muy placentero, ¿no? Acá el placer también no lo podemos excluir, digamos, ¿no? O sea, cada cual encuentra placer en algunas cosas, ¿no? Y probablemente a que le parezca asqueroso el humo, pero hay gente que le encanta, digo. Entonces, tiene un fenómeno de que tiene un pico muy alto, ¿no? Sube muy rápido y baja, digamos, rápidamente también. O sea, las sensaciones son 5 minutos, que quedas tomado, digamos, con eso, y luego, a los pies, te vuelves a pitar o a meterte. En ese entonces, yo cuando vi el fenómeno, digamos, lo conocí socialmente, yo ni esperaba que lo iba a investigar, pero siempre me llamaba la atención el placer que había de quedarse callado, ¿no? Era una cosa muy extraña porque yo venía de la cultura canábica, y en la cultura canábica la risa, el hablar bodera o el hablar historia, creer que estamos profundizando, era una práctica de mis contemporáneos que vamos a escuchar música y esto se conversaba. La clase creativo, todo esa macana. Así como ya el tipo genio, y es fantástico porque es como un reírse de algo que... Yo entrevistando a gente que usaba pasta base para definirla, yo les pedía cómo la podía diferenciar con otra, y era muy buena la pregunta, porque es una pregunta contractiva que se llama. O sea, que te dice, ¿qué se diferencia? ¿No? Para yo entender más, porque costaba mucho que la definieran positivamente, ya te contaré por qué. Entonces le decía, pero bueno, hazme una diferencia con el cannabis, con el pito, con la marihuana. Entonces uno es creativo, otro te cagáis de la risa y el otro te angustia. ¿Por qué? No habla. Claro, tiene ese efecto, digamos, muy de quedarse hacia adentro, ensimismado. Y yo después lo llamamos una suspensión, digamos, como una suerte de... Yo hoy día, que más viejo y hay más fome quizás, ocuparía una palabra más sofisticada y menos rica quizás. Y hay como algo de desubjetivante, ¿no? Como una salida, digamos, una caída, digamos, una desubjetivación, el consumo no es festivo, colectivo,
nos separamos porque nosotros detectamos un problema y creemos que solamente el problema vive afuera de nosotros, autónomamente. Yo simplemente estoy viendo un consumo problemático o adictivo de drogas, yo lo llamo consumo problemático de drogas, pero no vemos que nosotros también somos parte del problema. El médico, los sanitaristas. Entonces, esta lógica, que allí viene ya mi pasión por el postestructuralismo, que donde la persona cree que lo que está viendo es un dato objetivado de la realidad, objetivo, que es independiente del observador. Yo digo, todo lo que... La bruja, el poseído. Entonces yo simplemente soy la persona que lo diagnostica, ve y más encima le da la garantía de la cura. O sea, yo te identifico y yo te curo, ¿no? O otro amigo mío, otra institución te va a curar. Yo creo que eso es un gran problema. Primero que nada porque construye un discurso único en un país como el nuestro, donde no hay mucha disputa entre las perspectivas de análisis o de abordaje que tenemos frente a algo, que son bastante todas monolíticas o monocordes. Yo lo vi, lo escuché, que se lo ve, que si una persona amamantaba, estas mujeres que amamantaban iban a ser los niños adictos. Esto es o sea, pongámosle un poco más de seriedad al asunto. Yo entiendo que hay que alarmar, yo entiendo que hay que alertar, pero otra cosa es alarmar. Pero más aún que alarmar, él nos deja sin ningún repertorio interpretativo para poder tramitar el problema que yo estoy viviendo. Las madres que veían Televisión Nacional, o Televisión X, o Mega, o lo que sea, esos canales problematicales donde iban las personas, desfilaban predicando el problema de la droga en Chile, nunca lo analizaron como una problemática social, cultural, incluso política. Nunca pensaron nunca dijeron las instituciones que estamos implicadas acá, estamos también exacerbando un problema. Y tú quienes pedís a las personas, digamos, que tienen pocas herramientas para agenciar, para poder saber. Acá hay un tema ético Sí. muy importante de no sacar el poto a la jeringa, porque mirarlo con la mirada simplificadora Sí. es generar muerte. Más muerte probablemente que las mismas sustancias que están de aquí, o sea, lejos de más está decir que no estamos haciendo apología de nada, pero tomémonos en serio las cosas. O sea, hablemos como gente inteligente y adulta que tiene una realidad con unos problemas que si lo seguimos... Claro, Francisco, porque tú estás dando un punto que a mí me parece que es importante subrayar. Porque cuando uno aborda, yo, claro, 30 años llevo estudiando esto, y por tanto he transitado por distintas formas también de entenderlo, mirarlo, conforme también uno va madurando como profesional, como persona, como activista también. Y tú te vas dando cuenta con que, en el fondo, el problema se constituye en las personas que delinean el problema, ¿no? O sea, casi prácticamente a mí, mi antagonista hoy día no son las familias, no son los implicados, sino son los profesionales, los expertos que a veces han colaborado y han construido, ¿no? Todo un edificio discursivo, semiótico, material, que nos han llevado a que tengamos un problema serio y grave, y lo voy a decir de verdad. No hay que ser frívolo, ¿no? Con esto. O sea, yo he visto el dolor, o sea, uno lo ve. O sea, aquí hay personas que la llevarán bien, hay personas que la llevarán mal, pero también depende de variables estructurales, depende de muchas cosas. Y hay gente que sufre. Hay un sufrimiento, digamos, un sufrimiento social. O sea, las narraciones, estoy armando un libro que ya ahora va a salir, que junto todo el material de Basta Basta, las narraciones de madre, 3 de la mañana, caminar, pero el efecto político que también tiene eso. O sea, las mujeres vuelven al rol único de cuidadoras, madres. Esas mujeres que tal vez en los 80, en la dictadura, participaban activamente de una lucha política, social, y que habían ampliado su horizonte, su lugar, ¿no?, en la comunidad, en el territorio, como mujeres activas que politizaban la vida, se repliegan nuevamente a una búsqueda del hijo, de lo que sale, y lo recuperan, y se consagran a veces, ¿no? Entonces, esto tiene efectos por todas partes, pero lo que no podemos restarle es el sufrimiento, porque esa mujer, yo no la puedo distanciar como el crítico y la mira de, esa mujer, no, hombre, esa mujer sufre, o sea, es angustia. Y algo que tiene la etnografía, que a mí me parece que es muy importante decirlo, o el trabajo de campo, es la afectación, digamos, porque tú vas con tu cuerpo, vas con tus emociones. Y ¿sabes qué? Te quería preguntar de eso, porque tú te estás metiendo en su vida. Yo me imagino cuando hacías este trabajo, no es que fueras así de 9 a 5, te tenías que involucrar. Sí. Cosa que es bastante difícil porque todos llevamos otra cultura, otra mentalidad. Claro, ¿Qué límites también hay en las posibilidades reales de entender algo que no es tu vida? Sí. No es tu vida, no es tu historia. Sí. Es muy complejo
explicarlo y practicarlo, digamos, porque siempre hay contradicciones, ¿no? La amistad, hasta dónde está la amistad, hasta dónde me implico, hasta dónde... O sea, para que te cuenten, te tenés que quedar, me imagino yo. La idea clásica que hubo tanta discusión, entonces si yo lo hago encubierto, no cubierto... El observador neutral, que probablemente no decir que... Claro, me implico. La verdad de las cosas es que eso pasa por una cuestión también de cómo politizo también mi propio rol como investigador. Yo también creo que eso me ha llevado a recorrer, digamos, a convertirme en un teratólogo, digamos, en la vida, porque también soy Un experto en un monstruos. experto en monstruos. Sí, como Paul Preciado decía, sí, aquí viene el monstruo que... Claro, soy monstruo, la gente le habla. Por eso trabajé también con Beatriz, o sea, bueno, con Paula hoy día. Pero hay algo de eso porque también tiene que ver con que hace este cargo. A mí me habían enseñado en la universidad, insisto, Esto estamos hablando tu época de psicólogo, no de tu época de antropólogo. Porque como psicólogo, yo siempre tenía una inquietud muy vinculada al mundo social o al mundo crítico, digamos. ¿No? Era muy... mi gran profesor fue Eduardo Núñez, un profesor de filosofía, digamos. Él fue mi maestro y no era de psicología. Hablaba de fútbol, de otras cosas. Pero yo estudiaba en una escuela de psicología, que imagínatela en esos entonces, digamos, y que me di cuenta siempre de que la formación que ya hasta el día de hoy, no creo que podemos atribuirla solamente a unos directores que estaban afuera, no es No, sí, por pero hasta el día de hoy, o sea, es parte de nuestra matriz universitaria, ¿no? Que seguramente cambió en un año, un momento, pero yo tampoco creo tan nostálgicamente que todo cambió un día, digamos, ¿no? Y siempre voy a poner este ejemplo, me parece muy interesante porque ese día en la universidad las fuerzas policiales ingresaron al campo universitario. El rector autorizó día martes 21 de abril de 1986. No, 90, antes de la transición hacia los 80. a los 80. Y entraron vamos, a darte una fuerte, ¿no? Yo estaba protestando, ¿no? Y no estaba en clases, obviamente, ¿no? O sea, no eran las personas que no estaban por la calle. Y entonces fue muy fuerte porque nos vimos con que estaban adentro del campus, lo de Serrano. Entonces yo en un momento veo nos arrinconan y yo tengo la oportunidad y arranco como una cola de ratón, corriendo y me subo la escalera, pero yo sin darme cuenta que estaba en mi propia facultad. Y cuando voy desesperado, con la cara roja, como todo así como es, con los ojos saltones, y veo una sala, te lo prometo, y entro y era mi sala de clases. Y estaban haciendo una clase de psicología social. De 30 alumnos habrían 10. Y el profesor fascinado, dice, yo entro, me voy para atrás, me meto al final del ¿cierto? Rojo como un tomate, con las bombas lacrimógenas, y el profesor estaba explicando, lo miro, escucho, dice, entonces la distancia, según el experimento social que se hace en Estados Unidos, decimos, que hay entre los negros y los blancos en la fila del banco. Yo digo en ese momento, me pregunto, digo, ¿qué tiene que ver esta historia, digamos, que está contando este tipo de psicología social con lo que nos está pasando hoy? ¿Qué tengo que ver yo con el estudio de la psicología experimental de Estados Unidos? Un experimento en los años 60 que prueba la distancia entre el negro y el blanco en la fila del banco con una realidad que nos está yendo a la nariz. Y yo creo que esa sensación, ese momento fue un momento epifánico, ese momento que te dice, bueno, esto no va para ninguna parte, o sea, lo que usted me está mostrando, lo que usted está formando, no es una casualidad. Esto no es casual. Esto no es un error suyo. No es que usted es un burro, no es que usted no, sino usted lo hace intencionalmente. Usted opta por no enseñarme otras cosas. Cosas complicadas, cosas... Claro, o sea, implicadas. La psicología latinoamericana, o sea, teníamos psicología latinoamericana que ya a los pocos tiempos matan a un gran psicólogo en Centroamérica, ¿no? O sea, y que el tipo se encargaba precisamente de decir, ¿por qué nosotros seguimos consumiendo teoría y nosotros no podemos producir teoría, ¿no? O sea, porque tenemos que leer manuales en inglés cuando tenemos... ¿Y tú crees que eso es muy importante? O sea, porque también te podría decir que los seres humanos no somos tan distintos biológicamente, que todos tenemos caries, morimos, etcétera. Bueno, no todos, pero que más o menos los problemas que tenemos son parecidos en todas partes del mundo, por lo tanto, desde Marco Aurelio hasta Freud nos pueden... Te lo digo, o sea, es que es una pregunta
Yo sé que la respuesta es sí y no en parte, o sea, está a medio camino entre los extremos, pero Sí. No, porque yo pienso de que la formación no es solamente entregarle contenidos, digamos, al otro, digamos, en términos de contenido, no es solamente cómo vamos a dar cuenta de la realidad, sino que el proceso de dar cuenta de esa realidad tiene una afectación y un proceso de cambio, transformación de uno. Es decir, podemos llegar al mismo camino para decir que esto es una botella, ambos. Pero el camino que hemos recorrido significa que la densidad, el peso, ¿no? El aplomo y la responsabilidad de las transformaciones éticas y políticas que ambos recorridos no son la misma. O sea, podemos llegar a ver la misma cosa, poder tener un consenso de que esto es así, pero probablemente recorriendo al mismo tiempo, pero por rutas distintas. perdón que te interrumpa, pero que había habido una cosa de azar que te había llevado a ese mundo. Porque en ese momento, cuando salgo de la Universidad de Concepción, ya me vengo a Santiago y me puse a estudiar otra carrera. Yo tenía mucha pasión por el teatro. Todavía se puede ver, todavía. Sí, entonces había tenido una compañía de teatro en Concepción. Y como estaba también tan desilusionado con la formación académica, del fondo, pero me encontraba yo que... O sea, la verdad, las cosas que no sé por qué tenía... Bueno, no sé por qué está claro, porque te cuento esta historia de ver un profesor poco ético, con poco cariño, poco cariñoso, porque tú tienes que tener un vínculo amoroso con las personas que estás formando. O sea, personas... Un educador y un burócrata son antónimos absolutos y en la realidad coinciden demasiado. Sí, ¿me entiendes? Entonces creo que esa mezquindad, esa cosa, creo que, y además irresponsabilidad, porque tienes mucha responsabilidad en esto. A ti no te obligaron a meter un contenido, a meter otro contenido. No me cuentes del cuento, porque no había una persona revisándote lo que tú hablabas en sala. Entonces es tu responsabilidad. Es más, ese mismo profesor publica un libro 15 años después y no incluye ninguno de los contenidos que en ese momento me parecían faltantes. O sea, era un tipo convencido de lo que estaba haciendo. O sea, entonces me tiene, no seas malo, no te refugies. Bueno, entonces me voy de la universidad con una tristeza horrible de lo que me había pasado y feliz de lo que había logrado construir fuera de la universidad. O sea, fuera de mi sala. Invitamos a profesores de otros lugares, aprendimos, creamos grupos de trabajo, leíamos a Michel Foucault, Grupos de estudio libre. Estudios libres, entonces, o sea, aquí vamos a construir un contrasaber, no nos vamos a quedar con estos saberes pasados, ¿no? Que no nos sirven para nada, digamos, ¿no? Dicho sea de paso, el activismo ya estaba, entonces yo armé un grupo, venía llegando un director de Suecia, que había salido al exilio, ¿no? Y entonces lo fui a buscar y le dije, me lo golpeé la puerta, le digo, golpeado. Y dije, mire, queremos formar. O sea, había formado un grupo de teatro. Entonces, cuando terminé la historia, me vine a Santiago y me vine a estudiar teatro. Pero claro, el teatro, si no tenía entrada a la televisión, era muy difícil mantenerse en el teatro. Yo no tenía tampoco un fenotipo que era característico, debería ser un secuestrador en la escena. Total, hubiera sido el malo de todas maneras. Traficante del dedo, no sé, entonces no iba a triunfar, digamos, necesariamente en eso, ¿no? O sea, la escala también de reparto del dinero tocaba igual de proporcional a eso. Entonces, un día, caminando, eso es muy gracioso, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Parece Esto es lo bonito de convertir. Es lo que yo quiero saber. ¿Cómo? Dame. Yo muerto por necesidades. No tengo cómo pagar esto, no tengo cómo pagar. Porque me había venido con un tremendo equipo de fotografía y fui desarmándolo y vendiéndolo poco a poco. El lente, el macro. Y ya no me quedaba de vender, ya no tenía cómo subsistir. Y había trabajado y se recibía muy poco dinero. Y entonces veo un letrero, un aviso, o sea, un afiche. ¿Dónde esto? Esto en el centro de Santiago, por el barrio Brasil, que decía concurso para investigadores jóvenes. Entonces postulamos, me encuentro con un amigo que vivía muy cerca mío y me dice, oye, pues yo le cuento, le digo, mira, tengo esta idea. Yo hace mucho tiempo le vengo dando vuelta a esta cuestión de la parta base. Porque era sobre pobreza y modernización, la cosa así. Entonces cabíamos dentro del perfil y está plata. Y había una beca que te daban plata y era hacer una investigación. Y él era profesor de métodos cualitativos, que era el ARCIS. Y entonces le dije, ¿por qué no nos aliamos? Yo conozco este mundo, yo ya lo he visto, lo conozco, tengo inquietud, y tú diseñamos el proyecto y lo ganamos. Y eso fue un año de trabajo en la San Gregorio, la población que se llama San Gregorio, la Malaquías Concha. Justamente en ese entonces yo todavía no manejaba las claves de trabajo de campo, porque venía la psicología, y fue mi primer trabajo más etnográfico, por decirlo de una manera, muy ingenuo todavía, donde abrazaba todavía la fenomenología.
Entonces mi pregunta es qué sentido tiene la experiencia de estas personas. No más que eso, no tenía ninguna... La fenomenología del otro. Claro. ¿Cómo era la experiencia de la angustia? Una pregunta genuina. ¿Qué significa para ti? De la angustia, o sea, De la angustia. sí, de acuerdo, pero es que detrás de la angustia hay lo que lo provoca, lo que provoca, lo que lo... O sea, es todo es fenómeno cultural, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué chucha para sacar? Todo qué significado tiene, cómo construye, pero es principalmente pasado por la experiencia de los otros. Y ahí ya no paré más, no me salí nunca más del campo y fui aprendiendo mucho más. Yo no sabía nada de trabajo cualitativo en los brazos, nada. Pero como era inquieto, me quedaba, por ejemplo, con conocer a los chicos que consumía, conversar con ellos, pero todavía no entendía la complejidad y eso me permitió entender y desafiarme a decir, esto no basta con esto. No basta con esta primera aproximación, esto para mí era una primera aproximación. Fue muy buena, curiosamente fue la única aproximación que había de ese tipo. Yo soy bastante crítico con ella ahora, digamos. Con la que tú hiciste, con el trabajo. Claro. Luego me gustó tanto lo que empecé a hacer que luego me fui, me gané otro estudio, me invitaron a otros profesores viejos de la Diego Portales y ahí yo asumí el trabajo de campo. Y el trabajo de campo era yo la persona. Y allí yo jugué con mis propias claves, digamos, experimentales, ¿no? Me acerqué a los grupos, me quedé con los grupos. Al final del trabajo terminé invitándolos a mi casa. Hicimos una celebración en mi casa. No me robaron nada, no pasó nada. Los monstruos no son monstruos. A tus objetos de estudios. Los invité a casa, chupamos, pero, o sea, bebimos, todo. Todas esas son definiciones como éticas súper importantes porque, o sea, una cosa es ver algo como un objeto de estudio, como un spoiler, ¿no? Y otra cosa es como una persona. Yo con Doro, por ejemplo, con Doro yo lo quería, o sea, formamos una... Es que es lo normal, o sea, Pero claro, las palabras son muy bruscas a veces, porque cuando uno dice un pastabacero, o cuando uno dice una puta, es una mujer. Generalmente una mamá y probablemente una buena mamá. Pero es que la vida no lo puede reducir al pastabacero, porque obviamente el angustiado tiene una vida que desborda. Se estaba con ellos a las 3 de la tarde. Entonces allí empiezo a ver por primera vez qué es lo que es la bola, digamos, y la pasta. Entonces empiezo a trabajar con mamá, con papá, con todo, digamos, ¿no? Pero mi eje articulador eran los cabros. Entonces llegaba yo, compraba una chela, me quedaba toda la tarde, todo el día, toda la noche, con ellos, en una pieza de 2x2, escuchando con los afiches ahí, pegados, escuchando a pata pelada todo el día, porque caminé a pata pelada, y con la sombra, que te regalo, la sombra es 1 metro, porque no hay árboles, no hay zona verde, es que no hay nada, digamos. Entonces, ya sería un mundo donde todos teníamos que estar arriba de la micro de la modernidad, todos tenemos que subirnos al discurso triunfalista, todos tenemos. Mis amigos, por ejemplo, ufanan de no tener tiempo, no, estoy súper ocupado. Claro. Se venía un mundo donde la productividad era bien valorada, donde el éxito era bien valorado, y tú... La economía estaba pero al galope. De allí uno empieza a entender que lo que tú partiste cuando partimos conversando, somos una heterogeneidad, ¿no? Hay tiempos somos una simultaneidad de tiempos, o sea, vivimos una simultaneidad de tiempos porque ese Chile que yo veía ahí no tenía nada que ver con el Chile que yo había vivido en la universidad, con el Chile que veía en la televisión. O sea, era un Chile que estaba suspendido en el tiempo. O sea, era como no haber salido de los 70. O sea, Y ahí es 5 kilómetros del lugar donde estamos hoy día. claro, pero ahora, al principio, ahí terminaba el paradero de las micros. Ahí, lo último, ahí paraba. Era un canal. No había más, ¿no? Y tú veías como la cumbia sonaba por acá, en las radios fuertes, pero no había ninguna estructura, como un poquito. Muchos van y vienen, van a la cárcel, vienen, o sea. ¿Cómo te trataban? ¿Doctor, tío, profe, o Mauro? Allí sí. ¿Cómo te presentabas tú? Porque no, si te presentabas como el doctor Sepúlveda. Claro, uno tiene que ir aprendiendo, digamos, tal cosa, eso que se llama, como alguien dice, tiene campo, tiene recorrido. No hay una fórmula, ¿no es cierto? Porque es contingencia también. Pero no tratabas, por ejemplo, de vestirte de una manera tal que no provocara rechazo, sospecha. Porque hay algo que te viste también muy bien, que es el color de la piel también, ¿no? O sea,
la negritud. O sea, tú hubieras sido rubio de ojos azules, tú decías no podía hacer no, la pega. O sea, hubiese sido otro camino, otra cosa mucho más difícil. Te voy a contar, yo fui de curioso, me acuerdo, a muchas de las marchas del estallido social, a las del segundo, y varias veces me dijeron, ¿Y tú qué hacías acá? tal cual. Y yo pensaba que pasaba piola. Pero es que la racialización es brutal, claro. O sea, de hecho, todo lo que a mí me pareció en un momento mis limitaciones, en un momento se convirtieron en mis fortalezas. O sea, le encontré, invertí lo que siempre me había en mi historia de infancia, ¿no? De paisano, indio, lo que sea, lo convertí en un lugar también de proximidad. Yo creo que eso se nota, se huele, digamos. Me decía, profesor, alguno. O sea, no había, pero había una complicidad ética en el sentido, yo digo, de piel, de origen, se huele, pero al mismo tiempo política, porque yo sabía que yo no era una persona que venía No era un sapo, no era el turista gringo que va al zoológico, a las favelas de Brasil y se saca una... otra historia. Porque, Todas. porque está vigile, porque ahí también ves la fragilidad del edificio que tú has construido, ¿no? Yo paralelamente, después de que termino esto, encuentro un nicho después que termino en la zona sur, en la zona norte, dije, tengo que seguir trabajando. No tenía proyecto, entonces empecé a hacer algo por mí, digamos, por mi cuenta. Autofinanciado. Autofinanciado, Motivación. Me empecé a ir a una zona que se llamaba San Camilo. San Camilo, Claro, Santiago, atrás de la Universidad Católica, pero ahí y lo demolieron. pasaban otras cosas. Pasaba de todo, Ya. de todo ahí sí. Porque era una zona de prostitución, comercio sexual, era una zona de travestis, y había bastante cité, bastante, todo eso lo demolieron posteriormente, políticas de la demolición. Y encontré un nicho. Entonces empecé a juntarme ahí y me pasarme las madrugadas hasta las 5 o 6 de la mañana, amanecía, todo lo cuento, entonces se juntaba una peña de personas que yo ya me conocía. No, yo pienso que es distinto, es decir, estar en ese lugar a las 5 de la mañana y te pilla alguien, no estoy investigando, pues trabajando. De hecho, me lanzaron la historia, pero pero estoy allí, yo ya había agarrado toda confianza, yo usaba lentes, siempre he usado lentes. Y no sé por ese entonces tenía esto, por eso usaban unos lentes más de patita de metal, ¿no? Y entonces, no sé por qué se me dio ir sin lentes a ese trabajo de campo. No usaba los lentes. Y lo veía bien, no sé. Veía bien, Bien. estaba tan ciego. Ahora ya no veo. Entonces, pero un día estamos en un círculo conversando y de repente... Como es que me gustaron, fíjate, no veo un carajo, pero son estilosos, bueno, te voy a pedir el dato después, Sí. pero bueno. Tiene su rollo. Y estábamos ahí conversando te estoy hablando sin que me la mañana. Conversando no sé qué cosa, yo no me acuerdo, pero había como un círculo en una mampara de una casa. Ahora, semi oculto. Y yo estaba muy confiado y de repente un tipo me dice, oye, se te nota la marca de la gorra, me dice. Y yo digo, aquí se desplomó todo, weón. No sé, yo venía aquí como con toda ya estaba, los quería, yo ya me sentaba como si estuviera en mi casa, y se nota la marca de la gorra, y me morre frío. Y digo, aquí sopló alguien no porque fuera, pero si no, ¿cómo le explico? Y yo le digo, le empiezo a decir, vete ahí. Y sale un tipo, y le dice, ¿qué es lo que te pasa, weón? No, pero salgo mucho, A defenderte. no, me puso lo que se llama la fianza. Que no sé lo que es eso. La fianza es que te dicen, yo te avalo. mira. Bueno, el tipo le faltaba un brazo, ¿Ya? el que me avaló. Un lindo tipo. Siempre me parecía curioso que tenía el brazo, no tenía la prótesis, nada, tenía el brazo acá. Y esa noche, esto era como a las 4:30 de la mañana, entonces el tipo me avaló, todo el cuento, y me fui con él. A seguir me dijo, yo le agradecí, y cuando ese grupo se desarma, le digo, te agradezco mucho, vamos a puta, si te caché que estás nervioso, me dice, mira, pues nos vamos a juntar con unos locos, y nos fuimos para zona norte, yo agradeciéndole, para Huechurá, para atrás, y había como una fogata, que estaba a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, y yo ya seguí con él porque era como mi salvador, claro. Y era como el perro chico que caminaba al lado de él, y el tipo me iba enseñando cosas, hablándome todas las cosas. Y después yo le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a mi casa a comer algo? Yo vivía con una amiga que cuando llego con mi salvador, ya en un estado que digamos, o sea, que no eran deplorables, quedaron, pero así como
salieron corriendo. No, ¿qué le pasó? Se nos trastornó a este tipo, ya nos trae. Y entonces, bueno, embolsamos, nos tomamos una cerveza y el tipo le dijo, oye, puta, sigamos. A mí me interesa no moverme acá, no tener miedo y quiero seguir trabajando acá. No quiero que me corran así como me pretendieron correr. Entonces el tipo me dice, hagamos un trato. Yo te protejo, yo te llevo para todos lados, voy a ser tu equipo que te protege, te presento, te va a tu cuento. Y era un tipo con cierta jineta y autoridad en el barrio. Era una persona que le habían volado el brazo con un escopetazo por enfrentamientos con pendencieros, digamos. Es el tipo con medalla, digamos. No. Pero dice, yo te pido algo, que tú me lleves a conocer. No, pues, no se puede.